A medida que avanzaba la traducción del Libro de Mormón, surgió una pregunta. ¿Qué debían hacer José Smith y Oliver Cowdery en cuanto a las páginas de la traducción que se habían perdido? Hubiera tenido sentido volver a traducir esa parte, pero el Señor podía ver algo que ellos no podían ver. Sus enemigos planeaban alterar las palabras de esas páginas para poner en duda la obra inspirada de José. Dios tenía un plan para evitar ese problema y que la obra siguiera adelante. Miles de años antes, Dios inspiró a Nefi a escribir un segundo registro que cubría el mismo periodo para un sabio propósito suyo. Mi sabiduría, le dijo el Señor a José, es más potente que la astucia del diablo. Ese mensaje es tranquilizador en una época como la nuestra, en la que el adversario intensifica sus esfuerzos por debilitar la fe. Como José, podemos ser fieles y seguir en la obra que Dios nos ha llamado a realizar. Entonces, hallaremos que Él ya ha preparado un medio para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de nosotros. Dios no permitirá que Satanás realice su perverso designio. Satanás prefiere que olvidemos que existe, o que por lo menos no reconozcamos sus intentos por influir en nosotros. Pero las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios 10 confirman que Satanás es real y se opone activamente a la obra del Señor. En los versículos 1 al 33, identifica lo que Dios sabía acerca de los esfuerzos de Satanás. También podrías pedirle al Señor que te ayude a ver cómo Satanás te está tentando. Mientras leemos la sección 10 de Doctrina y Convenios, reflexiona sobre cómo el Salvador puede ayudarte a resistir los esfuerzos de Satanás. La sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Nefi no sabía por qué se sintió inspirado a hacer dos tipos de registros de su pueblo, y Mormón no sabía por qué se sintió inspirado a incluir el segundo de ellos en las planchas de oro. Pero ambos profetas confiaban en que Dios tenía un sabio propósito. Hoy conocemos al menos parte de ese propósito: reemplazar las 116 páginas perdidas del Libro de Mormón. ¿Qué crees que el Señor quiere que aprendas de todo eso? Pon tu confianza en el Espíritu del Señor. Hyrum Smith, el hermano mayor de José, estaba ansioso por conocer la voluntad del Señor para él, así que le pidió a José que procurara una revelación en su nombre. El profeta lo hizo con gusto, pero al menos uno de los mensajes de esa revelación era que Hyrum también podía buscar revelación para sí mismo. Lo mismo pueden hacer todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. Mientras leemos la sección 11, ¿qué sientes que el Señor te está enseñando acerca de la revelación personal? Conforme yo procure obtener la palabra de Dios, recibiré su espíritu y su poder. Incluso antes de que fuera traducido el Libro de Mormón, Hyrum Smith estaba deseoso de ayudar en la obra de la restauración. Al leer la respuesta del Señor a sus deseos, considera lo que significa para ti obtener la palabra de Dios. ¿De qué manera el obtener la palabra de Dios te ayuda a servirle con poder? Ahora veremos un viejo video titulado La obra de Dios. Este video no es parte de la clase de esta semana, pero todavía se enseña en la clase de seminario durante las clases que cubren las secciones 10 y 11 de Doctrina y Convenios. Luego podremos leer o escuchar las dos escrituras asignadas para esta semana. Si les gusta el video adicional, déjenme saber dándole like. Espero les guste. Si todavía no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Y si tienen alguna sugerencia para mejorar el canal o los videos, la pueden dejar en los comentarios. Recuerdo que a altas horas de una noche llegó un hombre a nuestra casa que deseaba contratar a un joven para que fuera a trabajar con él por un año.
Mi familia había emigrado a Utah de Inglaterra hacía corto tiempo, y yo aún no cumplía 14 años. Pero después de que se acordó de la paga, de una vaquilla, más casa y ropa, tuve que despedirme de mi familia e irme con él. Fue en aquella noche oscura que comprendí que la maravillosa luz de Dios y sus obras y propósitos no pueden ser frustrados por los malos designios del diablo y de hombres perversos. ¿Quieres algo más? Me voy a acostar. Aquí es donde dormirás. Empezamos temprano. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? William P- Pilkington. Te llamaré William. ¿Eres inmigrante? Sí, de Inglaterra. ¿Eres mormón? Sí, señor. Y mi familia también. ¿Has leído alguna vez el libro de Mormón? Sí, señor. Bien. Si has leído el libro de Mormón, dime, ¿qué es lo primero que se lee en el prefacio del libro? Lo primero que se lee es el testimonio de los tres hombres ante el mundo que es verdadero. ¿Recuerdas cómo se llamaban esos tres hombres? Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin... Martin Harris, creo. Mi joven amigo, yo soy Martin Harris, uno de los tres testigos de la autenticidad del libro de Mormón. Yo fui el primero en dar mis servicios como escriba a José en la obra de traducir el libro. Y fui yo el que... Y fui yo el que causó aquella circunstancia de que 116 páginas se perdieran para siempre. El manuscrito perdido. Sí, el manuscrito perdido. Mm.
Así. Ella me amenazó con echarme de casa. Lo he preguntado 2 veces al Señor. Y la respuesta es que... Ya sé cuál es. Pero eso no va a disipar las dudas de mi familia sobre esta obra. Tengo que convencerlos de que si he de continuar no estaré desperdiciando ni tiempo ni recursos. Y te diré una vez más. Él y el Señor se cansaron de mis súplicas y se me permitió tomar el manuscrito, poniendo la vida de José y la mía en peligro. ¿Comprendes que hice un solemne juramento de que no las mostraría a nadie más que a mi esposa y a 4 familiares que fueron designados por Dios? Yo di mi solemne juramento. Niños, dejémoslos solos. Martin. Martin, has perdido el manuscrito. Quebrantaste el juramento. Sí, se perdió. Por completo. Debí haber aceptado la primera respuesta. He perdido mi alma. He perdido mi alma. El profeta sufrió el tormento de los condenados al perder el manuscrito, una de las lecciones más amargas que aprenderían por haberle presionado. Él no siguió los consejos de Dios. Más tarde el Señor le reprendió severamente por haber temido al hombre más que a Dios. En una revelación posterior, José se enteró de lo que en verdad le ocurrió al manuscrito perdido. Parecía que el diablo había procurado poner en marcha un plan astuto. Había puesto en el corazón de hombres perversos alterar las palabras del manuscrito para ver si Dios volvía a darle a José el poder para traducir. Si traducía de nuevo las mismas palabras, ellos habrían alterado ya las de la primera traducción, de modo que los 2 manuscritos no estarían de acuerdo y dirían que José había mentido y que no tenía don alguno. De ese modo trataron de destruirlo a él y a la obra. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió después? ¿Los hombres perversos, el libro de Mormón? ¿Está incompleto? Una revelación dada a José nos dice que las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, porque la sabiduría de Dios es más grande que la astucia del diablo. Y con ella Dios se había preparado para esa misma circunstancia. Muchos siglos antes, a Nefi, el profeta historiador, se le mandó grabar no 1, sino 2 relatos de su pueblo sobre planchas de metal. El Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito, el cual me es desconocido.
pero el Señor sabe todas las cosas. Por tanto, Él prepara la vía para realizar todas sus obras. 1000 años más tarde, el Señor se valdría del profeta Mormón para hacer un compendio de todos los registros sagrados de los nefitas. Busqué entre los anales y encontré estas planchas. Tomaré estas planchas y las pondré con el resto de mis anales. Y hago esto para un sabio propósito, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí, para que yo proceda conforme a su voluntad. Por tanto, las palabras del manuscrito que perdimos nunca se rehicieron. Después de eso, a José se le indicó en una revelación que en vez de ello tradujera de estas otras planchas, para frustrar los planes de los perversos. Pero a mí no se me permitió volver a escribir para el profeta. Oliver Cowdery hizo el resto. Hermano Harris, ¿todavía cree que el libro de Mormón es verdadero? Tan seguro como ves el sol brillar. Tan seguro como que esta es una obra que ha salido a luz por el poder de Dios. Recuerda, Willie, en todo momento confía en Dios y en sus promesas, porque no es su obra la que se frustra, sino la de los hombres. Cuando Dios nos hace promesas, Él puede cumplirlas y las cumplirá. Ni el hombre mortal ni el diablo pueden evitar que brille la luz de las obras, de los propósitos y los designios de Dios. Esa fue la lección que aprendí del mismo Martin Harris. Ahora escucharemos Doctrina y Convenios 10 y 11. Sección 10. Revelación dada a José Smith el profeta en Harmony, Pensilvania, probablemente alrededor de abril de 1829, aunque ciertas partes podrían haberse recibido incluso en el verano de 1828. En esta, el Señor le informa a José de los cambios que hombres perversos habían hecho en las 116 páginas manuscritas de la traducción del Libro de Ley en el Libro de Mormón. Estas páginas manuscritas se habían perdido de las manos de Martin Harris, a quien se habían confiado las hojas provisionalmente. El vil designio consistía en esperar hasta que se tradujera de nuevo la materia que contenían las páginas robadas, y entonces desacreditar al traductor, mostrando las discrepancias causadas por los cambios. En el Libro de Mormón se indica que el demonio había concebido este propósito inicuo y que el Señor lo sabía aún mientras Mormón, el antiguo historiador nefita, hacía el compendio de las planchas acumuladas. He aquí, te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y Tumim, ahora los has perdido. Y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. No obstante, otra vez te es restaurado. Procura por tanto ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás
y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. He aquí, han procurado destruirte. Sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte. Y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas, y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí, hombres perversos te los han quitado. De modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado, a la maldad. Y he aquí, Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea, que has traducido, las cuales han salido de tus manos. Y he aquí te digo, que por haber cambiado ellos las palabras, ahora dicen lo contrario de lo que tradujiste e hiciste escribir. Y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra, porque les ha puesto en el corazón hacer esto, para que, mintiendo, digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido. De cierto te digo, que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí, les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios, al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces he aquí, dicen y piensan en sus corazones, veremos si Dios le ha dado el poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez, o si traduce de nuevo, es decir, si produce las mismas palabras, he aquí, las tenemos con nosotros y las hemos alterado, de manera que no estarán de acuerdo, y diremos que ha mentido en sus palabras, y que no tiene ningún don ni poder. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados, y para obtener la gloria del mundo. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones, y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción. Y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Sí, él incita sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí en esto no hay daño. Y así los lisonjea, y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de destruirlo. Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno, y así hace que caigan en su propio ardid. Y así va y viene, acá y allá sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. De cierto te digo, ay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Y he aquí, han cambiado estas palabras, porque Satanás les dice que tú los has engañado, y así los adula para que cometan iniquidad, a fin de hacer que tientes al Señor tu Dios. He aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí, no realizarán sus manos designios de mentir contra esas palabras. Pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. Y he aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. No te maravilles de que te dije, aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo dije que no lo muestres al mundo, a fin de que seas preservado. He aquí, no te digo que no lo muestres a los justos, pero como no siempre puedes juzgar quiénes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos, es por lo que te digo que guardes silencio,
hasta que yo considere propio dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Y ahora de cierto te digo, que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia. Traducirás, por tanto, lo que está grabado en las planchas de Nefi, hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Y he aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos, pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo, y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Sí, y esta fue su fe, que mi evangelio, el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas, y también a todos los que hubieren llegado a ser lamanitas a causa de sus disensiones. Mas esto no es todo. Su fe en sus oraciones era que este evangelio también se diera a conocer si acaso otras naciones llegasen a poseer esta tierra. Y así dejaron sobre esta tierra una bendición en sus oraciones, para que quien creyese en este evangelio sobre esta tierra tuviera la vida eterna. Sí, que éste fuese accesible para todos, de la nación, tribu, lengua o pueblo que fueren. Y ahora bien, he aquí, según su fe en sus oraciones, traeré esta parte de mi evangelio al conocimiento de mi pueblo. He aquí, no la traigo para destruir lo que han recibido, sino para aumentarlo. Y por esta causa he dicho, si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Ahora, no digo esto para destruir mi iglesia, sino para edificarla. Por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque los tales heredarán el reino de los cielos. Pero aquellos que no me temen ni guardan mis mandamientos, sino que establecen iglesias para sí, para lucrar, sí, y todos los que obran inicuamente y edifican el reino del diablo, sí, de cierto te digo, que son ellos a quienes inquietaré, y haré que tiemblen y se estremezcan hasta el centro. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Soy aquel que dije a mis discípulos, otras ovejas tengo que no son de este redil, y hubo muchos que no me entendieron. Y le mostraré a este pueblo que tenía otras ovejas, y que eran una rama de la casa de Jacob. Y le daré a conocer sus obras maravillosas que hicieron en mi nombre. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio que les fue enseñado. Y he aquí, no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán, y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina, sí, y la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina, y en estas cosas yerran, porque pervierten las Escrituras y no las entienden. Por tanto les descubriré este gran misterio, pues he aquí, los juntaré como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, si no endurecen sus corazones. Sí, si quieren venir pueden hacerlo, y beber de las aguas de la vida libremente. He aquí esta es mi doctrina, quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Quien declare más o menos que esto no es de mí, sino que está en contra de mí,
Por consiguiente, no es de mi iglesia. Y ahora bien, he aquí, a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y ahora recuerda las palabras de aquel que es la vida y la luz del mundo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. Amén. Sección 11. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a su hermano Hiram Smith en Harmony, Pensilvania, en mayo de 1829. Esta revelación se recibió por medio del Urim y Tumim en respuesta a la pregunta y súplica de José. En la historia de José Smith se infiere que esta revelación se recibió después de la restauración del sacerdocio arónico. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí yo soy Dios. Escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche, es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. No busques riquezas, sino sabiduría, y he aquí los misterios de Dios te serán revelados, y entonces serás rico. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. De cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. No prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis mandamientos, y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y serás bendecido. He aquí tienes un don, o tendrás un don, si de mí lo deseas con fe, con un corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo, o en mi poder que te habla. Porque he aquí soy yo el que hablo. He aquí soy la luz que brilla en las tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. He aquí, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más, hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozcas mi doctrina. Y entonces, he aquí, conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe, te será hecho. Guarda mis mandamientos, guarda silencio, invoca a mi espíritu. Sí, allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que se ha hablado. Sí, la traducción de mi obra. Sé paciente hasta que lo realices. He aquí esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Mas por ahora guarda silencio, estudia mi palabra que ha salido entre los hijos de los hombres, y también estudia mi palabra que saldrá entre ellos, o lo que ahora se está traduciendo, sí, hasta que hayas logrado todo cuanto concederé a los hijos de los hombres en esta generación, y entonces se añadirán a esto todas las cosas. He aquí tú eres Hiram, mi hijo. Busca el reino de Dios,
y todas las cosas serán añadidas según lo que es justo. Edifica sobre mi roca, la cual es mi evangelio. No niegues el espíritu de revelación ni el espíritu de profecía, porque hay de aquel que niega estas cosas. Por lo tanto, atesora en tu corazón hasta el tiempo en que, según mi sabiduría, has de salir. He aquí hablo a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy la vida y la luz del mundo. Soy el mismo que vine a los míos, y los míos no me recibieron. Mas de cierto te digo, que a cuantos me reciban daré el poder de llegar a ser hijos de Dios, sí, a los que crean en mi nombre. Amén.